Bueno, antes que nada, para comenzar, no puedo hacerlo sino agradeciendo a Monseñor Snyder por visitarnos en esta primera ocasión a México, que esperamos no sea la última, de que podamos gozar de su compañía en nuestro país. Agradecer también al reverendo padre Joseph Lisi, también un gran honor tenerlo aquí con nosotros en esta ocasión. Los padres de la Fraternidad San Pedro que nos acompañan, seminaristas, todos los demás asistentes a este evento. Antes de comenzar con los detalles, pues sí, me gustaría darles una pequeña introducción de lo que hemos estado haciendo, ¿no? Agradezco a todos su presencia esta tarde en este segundo Congreso Sumorum Pontífico, al cual la Federación Internacional Naboche se alegra de apoyar. Del mismo modo, agradezco a los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, a los miembros de Naboche y a todos los organizadores por hacer realidad este importante evento en la bella y cristera ciudad de Guadalajara. Hoy nos ha convocado el amor por la Santa Misa, por este tesoro ahora mayormente desconocido que es la antigua liturgia y su capacidad intrínseca de hablarnos a los hombres de cada época alrededor del mundo. Nos reunimos aquí porque, a pesar de vivir en contextos tan diversos, compartimos una misma fuente espiritual de la cual bebemos agua viva, y porque aspiramos a alcanzar, en medio de tantas distracciones y problemas, un mismo fin de nuestra existencia. Lo que nos nutre y lo que anhelamos nos viene dado de lo alto por medio de la tradición litúrgica y la inmanente fe de la Iglesia. En realidad, hoy más que nunca, para la mayoría de nosotros, la que ahora conocemos como forma extraordinaria del rito romano, ha sido una respuesta que la Divina Providencia nos ha dispuesto para satisfacer la sed que las insípidas formas modernas de expresión religiosa nos habían provocado. Esta sed por el sentido de lo sagrado. Es muy curioso que esta identificación espiritual con el silencio, con la reverencia, con el orden, con el respeto, con la contemplación, pueda causar en mucha gente cierto desconcierto. Pero, en alguna medida, resulta comprensible cuando nos damos cuenta que en este mundo tan erotizado y caprichoso, con frecuencia se considera a lo ruidoso, a lo espontáneo e improvisado como la medida de la autenticidad, de la honestidad y de la transparencia de intenciones. A pesar que esta hipótesis no supera la menor prueba de razonamiento lógico. Pero bajo este paradigma, se entiende que la oración tendría que expresar la circunstancia muy particular y momentánea de quien la dice, cargada de un sentimentalismo y una emotividad como prueba de ser una plegaria nacida del corazón. Esto es pensar que para que una oración sea realmente honesta tendría que ser espontánea al 100% con palabras no preparadas y en muchos sentidos desestructurada. Se llega con frecuencia a tal extremo que la falta de forma y estructura, inclusive no nada más en la oración sino en las propias palabras, esta falta de forma no solo se le identifica como una garantía de una buena oración bien hecha, sino como muestra de inspiración divina. Por eso no es de extrañar que el orden, la estructura y precisión de la liturgia tradicional aparezca como si fuera una carga muy pesada, digna de quitarse, de destruir y volver a armar y reconstruir, ante los ojos de quienes, incluso haciéndolo de buena fe, consideran un deber instrumentalizar la liturgia como un canal propicio para desahogar estas expresiones sin forma de espiritualidad. Pero con esto, la liturgia pasa de ser algo cuidado, respetado y venerado a algo utilizado, readaptado, y la cual está al servicio de los asistentes y sus caprichos. Me atrevo a decir que estas dos diferencias son los grandes íconos entre la forma ordinaria y la forma extraordinaria. Si bien en la forma extraordinaria, para los que nos sentimos adheridos, sentimos un respeto y una veneración que nos hace que no queremos incluso tocarla, por llamarla de alguna manera.
En la forma nueva, el objeto y la práctica es algo demasiado moldeable. Y por lo mismo, para mucha gente es difícil comprender el sentido de veneración que se le debe a la liturgia. ¿Cómo se puede venerar algo que cambia cada semana? O que cambia de la misa de las 5 a la misa de las 6. Por el contrario, cuando uno va a una iglesia y va a la siguiente y la misa es exactamente igual, cuando escucha las mismas palabras, cuando incluso escucha los mismos cantos, no nada más en la misma ciudad, sino en diferentes países, es cuando se puede comprender lo venerable que es el rito, lo intocable, lo que no es propiedad de un pequeño grupo, ni sirve para que ese grupo tenga una expresión cultural propia, sino que es algo que se recibe y que hay que cuidar porque tenemos que pasarlo a las siguientes generaciones. Y eso lo podemos entender como laicos. No quiero pensar cómo puede ser para un sacerdote o para un religioso. La incomprensión a esta espiritualidad nuestra enraizada en la forma extraordinaria también puede provenir de diferentes factores y desde otras perspectivas, claro está, aunque principalmente pudiéramos quizás atribuirla a esta dualidad de mentalidad entre la veneración al rito y la instrumentalización del mismo. Estas incomprensiones a veces provienen de nuestras propias familias, a veces vienen de desconocidos y lamentablemente, con no poca frecuencia, a veces de nuestros mismos pastores. Por ejemplo, en una entrevista publicada recientemente que se incluye como parte de la introducción a una colección de homilías del Papa Francisco, que condujo el editor de la revista Civiltà Católica, asociada cercanamente a la Santa Sede, el padre Antonio Spadaro, se le hicieron al Santo Padre algunas preguntas relacionadas a los grupos de fieles adheridos a la forma extraordinaria del rito romano, cuyo florecimiento durante la última década aparentemente confundía mucho al entrevistador, y respondiendo a dicha ansiedad, el Santo Padre responde: yo me pregunto sobre todo esto. Por ejemplo, siempre trato de entender qué hay detrás de aquellos individuos que son demasiado jóvenes para haber vivido la liturgia preconciliar y que aún así la desean. A veces me encuentro a mí mismo enfrente de gente que es demasiado rígida, una actitud de rigidez, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo viene tanta rigidez? Uno profundiza esta rigidez, siempre esconde algo, inseguridad, a veces quizás algo más. La rigidez es defensiva, pero el verdadero amor no es rígido. Todos podemos entender el contexto de una entrevista que es informal para un libro que no conlleva en sí mismo una profundidad de una disertación teológica magisterial. Y de hecho se puede agradecer la sinceridad y la forma frontal de apertura a veces tan propia a nosotros los pueblos latinos de decir las cosas, y que nos puede ayudar a entender qué son las partes que nos falta explicar. Si estamos viviendo en este contexto que piensa de forma inmediata o algunas cosas tan diferentes a lo que nosotros pensamos, nos hace bien saber cómo debemos nosotros expresar este amor y esta afinidad que tenemos hacia la forma extraordinaria, hacia la misa tradicional. De tal manera que, en ese sentido, siendo la Federación Internacional una voce, la asociación más antigua, porque tiene más de 50 años, y la más grande asociación internacional de laicos que están comprometidos con la liturgia preconciliar, la misa preconciliar, la misa anterior de la anterior tradición litúrgica, conforme lo expresa el motu propio Summorum Pontificum, o la tradición romana de mucho más de un milenio, que se celebró, por cierto, en el Concilio Vaticano II sin un solo prejuicio contra ella. La Federación Internacional Una Voce debe de observar que si acaso se preguntase a la gente que está involucrada en esta materia el interés que tiene por la misa, nosotros tendríamos no solo el deber, sino la alegría de responderlo con cierto detalle. Debido a que han pasado más de 50 años desde el inicio de la reforma litúrgica con el documento Inter Ecumenici de 1964, claramente solo la generación mayor de católicos hoy en día crecieron a su adultez en el contexto del catolicismo preconciliar, incluyendo la liturgia, el catecismo, las devociones y todos los aspectos de nuestra religión.
También existen familias que se han mantenido adheridas a la liturgia antigua por todo este tiempo. Sin embargo, ellas forman una pequeña minoría dentro de los grupos católicos que hoy en día asisten a la forma extraordinaria. Ustedes mismos y su servidor somos testigos de que la inmensa mayoría de las personas que asistimos hoy a la misa tradicional es gente que ha sido educada ya en el contexto de la forma ordinaria o en ambientes no religiosos, y han llegado a descubrir la forma extraordinaria como algo nuevo para ellos en cierto momento de sus vidas, una experiencia que con frecuencia los lleva a una verdadera conversión. Estos católicos no rechazan el cambio, al contrario, de hecho, al adherirse a la forma extraordinaria realmente han vivido este cambio. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de costumbres, es un cambio de hábitos, empezar a asistir a la forma extraordinaria. Si hay alguien que cambia, es la persona que está dispuesta a sacrificar un poco de sus palabras, a sacrificar un poco de sus expresiones y a sacrificar un poco de sí mismo al asistir a la forma extraordinaria. Si fuéramos a hablar de nostalgia, cuya etimología de hecho es del griego nostos, regreso al hogar, la suya no puede ser una nostalgia de su propio pasado. Muchos de ellos han abandonado sus vidas y hábitos pasados en orden de seguir a Cristo, esperando por el verdadero hogar de todo cristiano. Los católicos no deben llamar la tradición solo porque es lo antiguo, deben llamarla porque es eterna. ¿Existe alguna rigidez en esto, amor? Seguramente no existe más que en las actitudes de aquellos que, obstinados, se apegan a los esteticismos y modas pasajeras de los años 60 y 70, como si fueran valores perpetuos, y trabajan duro para imponer a todos en la iglesia esa mentalidad ahora muy anticuada, estigmatizando a aquellos que no estén de acuerdo con ellos de ser marginales. Porque ciertamente, si algún grupo conoce de rigidez, son aquellos que se presentan ante la autoridad suplicándoles conceda la forma extraordinaria, y se les niega una y otra vez, con el ignorante argumento de que es algo prohibido, o que al legítimo ruego de los fieles se les regala el argumento de que el parecer pastoral es que todo siga siendo en la forma ordinaria. Cuando ocurre una y otra vez, esto sí es verdadera rigidez. Y sin embargo, uno no puede sino preguntarse, ¿cuál es la razón detrás de esta rigidez que se expresa de varias formas? Comentarios desdeñosos que son por mucho menos dolorosos que ciertos actos administrativos, prohibiciones, remociones y otros por el estilo, que con frecuencia hemos estado viendo no solo en nuestras pequeñas parroquias. No es un sentimiento de que nosotros representamos cierta clase de amenaza para alguna agenda. ¿Y qué tipo de agenda puede ser esta para que le sea peligrosa nuestro propósito de mantenernos fieles a lo que siempre se ha considerado sagrado en la Iglesia? Como lo expresó el Papa Benedicto XVI en la carta a los obispos que acompaña el motu propio Summorum Pontificum. En la misma entrevista antes mencionada, el padre Spadaro, aún muy confundido, insiste: ¿qué hay acerca de la tradición? Algunos la entienden como algo rígido. Y el Papa responde: pero no, la tradición florece. Hay un tradicionalismo que es un fundamentalismo rígido, no es bueno. La fidelidad implica un crecimiento. La tradición es la transmisión de una edad a la siguiente del depósito de la fe, y crece y se consolida con el paso del tiempo. Como San Vicente de Lelis dice en su Comunitorium Primum, yo lo leo siempre en mi breviario: Ita essiam Christiane religiones dogma sequantur hasdecet profectum leyes, udanis licet concilietur dilatetur tempores ulimitur etate. También el dogma de la religión cristiana debe de seguir estas reglas. Este progresa, se consolida con los años, se desarrolla en el tiempo, se profundiza con la edad. Y aquí termina la respuesta. Ciertamente, a nosotros también nos gusta mucho ese pasaje, que nos habla de cómo la tradición se va consolidando poco a poco, no de una manera brusca, así como por decreto, sino poco a poco. Y del mismo modo, tanto nos gusta ese pasaje como la continuación inmediata del mismo, que ya no es citada por el Santo Padre en esta entrevista, y que dice: Incorruptum tamen ilevatumque permanet, et universis partium suarum mensuris, contisque quasi membris ac sensibus propris plenum ad perfectum sit, quod nihil pretere premutationes admittat, nulla proprietatis dispendia, nullam definitiones sintinet variatem.
y también continúa incorrupta, inadulterada, completa y perfecta en todas las medidas de sus partes, y por decirlo así, en todos sus propios miembros y sentidos, sin admitir cambio, sin desgaste de su distintiva propiedad, sin variación en sus límites. Esto se puede leer en Adversus Profanas Omnibus Novitates Hereticorum Communitorum Connotis, capítulo 23 del santo ya citado. Existen de ellas algunas traducciones en internet. No es este otro, sino el mismo gran escritor de la antigüedad cristiana, del año 445, quien acuñó la definición perfecta de la fe católica. De acuerdo a San Vicente, debemos de tener el mayor de los cuidados por mantener lo que ha sido creído en todas partes, en todo momento y por todos. Es por lo tanto justo utilizar las palabras de San Vicente para reprender a quienes no desean nada más que probarse a sí mismos hijos genuinos de la Madre Iglesia, citando de nuevo al mismo santo. Adherirse a la santa fe de los santos padres, a estar casados con ella, morir en ella, y en cuanto a las profanas novedades de los profanadores, detestarlas, aborrecerlas y oponérselas. Es una pregunta que nos podríamos quedar. Y en este contexto, para nosotros, para muchos de los que estamos adheridos en la forma extraordinaria, es como nos puede parecer un poco extraño este tipo de rigidez. Es como no podemos comprender qué puede ser nocivo de la liturgia que todo el tiempo fue lo más sagrado que tuvo la Iglesia. ¿En qué momento pudo la Iglesia o puede alguien pensar que lo que antes estuvo, lo que antes era lo más sagrado, hoy puede ser nocivo o incluso dañino? Por eso, también los que vamos, los que piden, los que asisten a las misas, saben cada quien en su interior que lo que están haciendo vale la pena. Saben que vale la pena pasárselos a las nuevas generaciones. Y saben que aunque lo logremos o no, la misa, independientemente de lo que podamos todos hacer, la misa va a subsistir y la misa nos va a durar más que nosotros mismos. Nosotros somos unos privilegiados en poder estar en las celebraciones, en poder compartir esos momentos de adoración. Más que nada hoy en estos tiempos de oscuridad doctrinal, donde hay demasiada confusión, donde cada semana sale alguna novedad y algún comentario que nos extraña, cosas que hace 10 años pudieran sonar estridentes, hoy se comentan como si fuera el pan de todos los días. Y entre todo ese caos encontramos en la forma extraordinaria un oasis de orden también. Sabemos que el mundo está lleno de grises, sí, lo entendemos, lo vivimos todos los días, pero en el mar también hay borrascas y no por eso andamos sin velas. Necesitamos la estrella que nos guíe, necesitamos la vela de nuestro barco que nos lleve a buen puerto. Y para nosotros eso es la misa, esa venerable liturgia que es inmutable y con el transcurso de los años ha ido creciendo, floreciendo con tranquilidad, con paz, y en donde todas las cosas toman un sentido y un lugar muy apropiado. No te pueden decir que no te pueden decir que no te pueden decir que la misa es un sacrificio cuando uno llega y encuentra un canto de guitarra propio de una fiesta de fin de año. Eso no hace sentido, simplemente no es coherente. No puede ser realidad que te digan que la misa es lo más sagrado y la parte principal sea cuando nos saludamos y nos abrazamos o cuando cantamos, y no nos pueden decir que la misa no debe ser víctima de un esteticismo cuando llegamos y escuchamos baladas de radio con letras inspiradas en religión cristiana. Y por otro lado encontramos una tradición que vivieron los santos, que nos enseñan sus cantos, sus oraciones, que nadie tiene la soberbia de decir yo inventé esta parte de la misa, o yo inventé esta otra, o yo hice esto, o yo hice el otro. No lo sabemos, porque aún Pío V no la inventó, solo mandó codificar lo que ya se hacía en la ciudad de Roma. Esto
Este tesoro vale la pena, este tesoro es el que nos ha hecho, no solo a nosotros, sino a las generaciones próximas a nosotros que estuvieron desde hace 50 años luchando por mantener este tesoro. Y esta fuerza es la que va a mantener a las siguientes generaciones que nos vengan después de nosotros a mantenerla. Todos nosotros hemos sido beneficiados de la misa. Nosotros no vamos a salvar la iglesia es la que nos salva a nosotros. Y en ese contexto es donde queremos estar en la tradición litúrgica de la iglesia, en la tradición doctrinal de la misma. Yo los invito a que no cesen, a que no dejen de, cada quien en sus lugares de residencia, no dejen de solicitar la misa. Y a las personas que hoy no la conocen, pero que se empiezan a dar cuenta de lo difícil que es mantener una doctrina coherente, de una creencia firme, yo los invito no nada más a los laicos, sino a los religiosos y a los sacerdotes que se acerquen a la misa tradicional. En la misa tradicional se puede comprender y se puede sentir que es la base firme de una fe firme. Si la ley de la oración cambia, la ley de la creencia es igual de inestable. Si la ley de la oración es estable, firme, en paz, la fuerza del silencio va a hacer que los muros que oscurecen nuestra luz terminen por caer. Muchas gracias y espero aquí en la próxima ocasión. Quisiera agradecer de nuevo a don Felipe, presidente de una voce internacional. Les comenté que tuvimos un comienzo humilde aquí, pero 8 años después, fue Felipe que hizo la primera página de internet que tuvimos aquí, pero 8 años después, el interés en la misa tradicional ha crecido tanto en el mundo hispanohablante que ya eligieron precisamente a un mexicano para que encabezara la Federación Internacional de Univoce. Entonces es una prueba también de la labor que han hecho todos aquí para expandir, digamos, y promocionar esta causa, y por eso estamos muy agradecidos por eso. Muchas gracias. Y si me permite, padre, nada más ahora sí como contexto. Comentarles un poquito lo que hemos estado observando a nivel internacional con el movimiento de la misa tradicional. Creo que puede ser de interés de muchos de los que están aquí presentes. La federación, como les comentaba en un principio, tiene ya 50 años de haberse formado. Fue la primera organización a nivel mundial que levantó la mano para solicitar a la Santa Sede que se conservaran los libros litúrgicos y las formas litúrgicas antes de que empezaran los cambios en 1965. Curiosamente, quien empezó esto fue una doctora de un país nada usualmente católico, que es Noruega. Y sin embargo, esta misión se ha expandido por el resto del mundo. Evidentemente hubo una gran... Bueno, en 1965 se funda y ya estaban países como Argentina, Uruguay, Francia, España, la mayor parte de ellos europeos. Fue creciendo el movimiento, llegó a Asia. Hace 10 años, con el inicio de Sumorum Pontificum, hubo una explosión de estos grupos a nivel mundial, que es lo que reconoce el padre Spadaro en la entrevista que le hace a Papa Francisco, y eso es un síntoma muy bueno, porque no es un movimiento que no se nota, es un movimiento que causa mucha duda, mucho interés. Y a pesar de que ya pasaron 10 años del motu propio, este movimiento ha seguido creciendo. El año pasado, por ejemplo, hemos recibido solicitudes de afiliación de agrupaciones en Taiwán, las agrupaciones en Malasia, las agrupaciones en Bombay. Tenemos hay gente en Beijing pidiendo la misa. Del mismo modo, aquí ya en América Latina ya está Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, está en todas partes. En Japón también está. En cada esquina del planeta hay misa tradicional, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, desde Japón hasta Rusia, en todas partes. Y eso nos habla, eso quita el cliché de que la misa es un tema elitista de la cultura occidental. Eso es una de las mayores mentiras. La gente en todo el mundo puede apreciar el valor de la forma tradicional de la misa, como lo pudieron apreciar en América Latina y como se pudo evangelizar el continente.
Este movimiento puede que pasa, sobre todo la aplicación del motu propio, puede pasar por algunas etapas un poco más complicadas, en donde no hay tanto interés o incluso hay un interés adverso a la aplicación del mismo, pero siempre hay gente, no es una moda, es un movimiento muy enraizado, mucha gente, ustedes lo ven, ustedes que asisten, cuánta gente no les ha preguntado, gente que es muy comprometida con la iglesia, que tiene las preguntas correctas, pero las respuestas incorrectas, gente que necesita, que tiene esa sed de lo sagrado y que no ha sabido dónde encontrarlo. Esa es la gente que debemos de invitar, a la gente que tiene las dudas, a la gente que necesita más, a la gente que hay algo que no le hace clic hoy en día. Esa es la gente que poco a poco se va a ir acercando, y por lo cual pensamos que el motu propio ha sido una decisión providencial que nos da una barquita de remanso en las aguas turbulentas, ¿no? Para mayor información de la federación, tenemos unas páginas de internet, que están allí, donde pueden ver la historia, que es bastante interesante. Últimamente los países latinos ahora también tomando más el rol, y eso es lo que nos falta todavía más. Y también a nivel nacional está la Asociación Unahuache México, que hoy preside el señor Edgar Fernández. Gracias. Sí, quien tenga preguntas puede levantar la mano, le van a llevar no sé si repartieron ya hojitas. A ver. Kenich, ¿puedes? Micrófono, sí, lo tienes para. A mí en lo personal me llama mucho la atención y se me hace más reverente la forma como realiza la misa el padre Romanowski, por ejemplo, que en una misa con cualquier otro diocesano, otra orden, porque se le está dando a Dios la espalda en el altar. Se hizo antropocéntrica la iglesia. La otra es el dar la paz, cuando Jesús ya bajó, y en ese momento, es en el momento que tenemos que estar con mayor adoración a Dios. La otra es que a mí como persona, como mujer, me indigna que vayan a comulgar las mujeres casi desnudas y así les den la comunión. Se me hace una falta de respeto, que porque se les tiene que dar la comunión, porque no se las debe de negar el sacerdote. Hay muchas cosas que no me gustan, como usted dice, de la música, que he escuchado música New Age dentro de la Iglesia Católica, y choca totalmente, es la antípoda de la New Age a nuestro catolicismo. Es lo que yo quería decir, o sea, me molestan esas cosas, son una forma de pregunta y afirmación. ¿Por qué después del Concilio Vaticano II fue tan marcada la diferencia? ¿Sí? Con la misa tridentina a la misa que estamos llevando ahorita normal. Gracias. Yo al respecto, bueno, creo que todos compartimos estos puntos. Yo creo que la gran diferencia es el sentido de lo sagrado y el sentido de veneración. El sentido de lo sagrado que entendemos cuando estamos en la misa tradicional, la presencia del Señor, y el sentido de la veneración en la liturgia. Por lo tanto, es más que un cambio de los textos, o es más que un cambio de rúbricas. Fue un cambio de eso, de pasar de venerar lo que estábamos recibiendo a de alguna manera, creernos capaces de mejorarlo. Eso, en mi opinión, tiene mucho de soberbia. Y los resultados son esos, porque la vestimenta de la gente, es más, el comportamiento de la gente en misa no está en las rúbricas, ¿verdad? O sea, lo que nosotros decimos, hacemos, lo que indicamos, pagamos, eso no está en las rúbricas. Si lo hacemos de una manera u otra, la misa es exactamente la misma, pero refleja en buena medida ese sentido de la veneración que ya no está perdido. Y eso nos indica cuál va a ser el futuro. ¿Cuál va a ser el futuro de la misa?
¿Es sostenible en el tiempo una misa que no es respetada? No lo sé, no lo voy a contestar, pero ¿tiene futuro una misa que se trata con tanta delicadeza? Pues ya pasaron muchos años, miles de años en ese pequeño desarrollo, ¿no? Entonces, ese futuro es el que también nos debe llenar de esperanza, al final de cuentas. O sea, tarde o temprano las cosas van a tomar su camino. Es como un río, tú le avientas una piedra, lo puedes desviar y el río tarde o temprano vuelve a su lugar. Lo mismo va a pasar con la liturgia, ¿sí? A lo mejor nos tardamos no sé cuánto, a lo mejor Dios lo tendrá en sus planes. Pero no hay que perder la esperanza al respecto, aunque todo parezca que debiéramos de. Bien. Quisiera mencionar y recomendar un buenísimo libro también de Monseñor Klaus Gamber, que se llama La Reforma de la Liturgia Romana. Entonces, publicado también por Una Voce. Fue el cardenal Ratzinger en aquel tiempo, que escribió el prefacio alabándole como pues, un modelo de pensamiento litúrgico para nuestros tiempos, y pasa muchos capítulos hablando sobre este tema de pues, el cambio incluso psicológico en el sacerdote por estar de cara a la gente. Pero cabe mencionar también, y ustedes saben que el Papa Benedicto escribió libros sobre este tema de la importancia de la orientación hacia Dios, ad orientem, digamos, ¿no? Desde la iglesia primitiva. Pero cabe mencionar también que eso no fue la intención, como nos ha dicho muchas veces el Papa Benedicto, no fue la intención del Concilio Vaticano II cambiar todo al idioma de la gente, ¿no? Entonces dice el mismo documento Sacrosanctum Concilium que se conservará el uso del latín en los ritos latinos, y que el canto gregoriano, siendo el canto litúrgico por excelencia, tendrá el primer lugar. Entonces, en ningún lugar menciona que el sacerdote voltee hacia la gente. Entonces, esos son aspectos que han surgido, según el Papa Benedicto, en contra de lo que pidió o lo que pidieron los padres en el Concilio Vaticano II. Si uno lee, pues ese documento de Sacrosanctum Concilium. Entonces, es un buen análisis ahí de Monseñor Klaus Gamber, la reforma de la liturgia romana. Bien, entonces, en cuanto a las preguntas, sé que hay muchas preguntas sobre muchos temas, ¿no? Entonces vamos a tratar de limitar las preguntas más a cada expositor, ¿no? Y a su especialidad. Ya han llegado pues unas para su excelencia. Pero creo que en resumen, pues la gente quiere saber cómo pueden, como vienen de muchos lugares, así fuera de Guadalajara, qué pueden hacer para promover o tener pues la celebración de la misa tradicional en su lugar, especialmente aquí en México. No sé si tenga comentarios también el presidente de Una Voce México, don Edgar, pero así de qué pueden hacer para promover esta forma de la misa en sus lugares. Yo creo que lo primero es organizarse, ¿no? Lo primero es organizarse, reunirse como los primeros tiempos de los cristianos que se juntaban en pequeñas comunidades. Yo creo que eso es lo primero, y buscar tener comunicación con organizaciones como Una Voce, que los podemos apoyar. Ya hemos apoyado el crecimiento de la misa aquí en nuestro país. Hay un caso en Morelia en el que participamos con mucho apoyo también de Monseñor Suárez Inda. En su momento se le pidió de manera filial que permitiera la celebración de la misa. Él entusiastamente aceptó, designó a sacerdotes diocesanos para que aprendieran o para que reaprendieran, algunos ya mayores, la misa tridentina, y designó un lugar donde se celebrara y una hora. Entonces, desde entonces, todos los domingos en el templo del Señor de la Columna se celebra ahí en Morelia, ¿no? Entonces, y todo comenzó porque hubo un grupo de fieles que se acercaron, que se reunieron, se organizaron, se acercaron con su pastor, le solicitaron, buscaron sacerdotes idóneos y lo lograron, y desde entonces lo tienen. Hay otros ejemplos, lugares donde ha sido más difícil, pero yo creo que lo primero es organizarse, conocer el motu propio, conocer los derechos que nos da el motu propio a nosotros como fieles,
ante la Iglesia tenemos el derecho de pedir la misa a nuestros pastores, si hay un grupo, y ellos tienen la obligación de otorgarla, si hay un grupo suficiente para poderla, que la estén solicitando. Entonces, estamos a sus órdenes aquí en Guadalajara, y bueno, ahorita después de las conferencias, tanto Felipe como yo estamos dispuestos a platicar cada caso en lo específico y poderlos apoyar en lo que sea necesario, ¿no? Y también pregunta uno con respecto al crecimiento, digamos, de la misa tradicional en las misiones o en países asiáticos como China o Vietnam, que tienen gobiernos comunistas, como a la causa de la misa en Asia en general. Bueno, el caso de China es más particular y más complicado que el resto de Asia. Hoy incluso hay en las relaciones entre China y la misa vienen en diferentes frentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un gran promotor de la misa tradicional en Hong Kong y en la parte continental también de China es el cardenal Zen, que ha tenido a bien formar algunos grupos de fieles adheridos a la forma extraordinaria, evidentemente grupos de jóvenes, de manera que sí, ya se celebra regularmente. En la parte de Japón, por ejemplo, son sacerdotes de San Francisco los que están yendo a celebrar. En Taiwán son sacerdotes locales. En Malasia también son sacerdotes locales, y el común denominador en estos escenarios son dos cosas: que son grupos de jóvenes, y muchos de ellos han estado recibiendo apoyo técnico y apoyo moral de los grupos que están en Hong Kong, que son los que formó el cardenal Zen. Aunque parezca muy curioso, hay mucha demanda, hay mucho interés por la misa en estos continentes, y después de América Latina, al parecer, es donde, si América Latina bien hoy ya está como que más estabilizada en el número de grupos de fieles, hoy donde está viendo nuevos requerimientos de la misa es precisamente en Asia, en la India y demás. Entonces va bastante bien. Bueno, muchas gracias. Despedimos al ingeniero Felipe Alanís con un fuerte aplauso. Muchas gracias por